Hola, soy Lorena Fríes y trabajo aquí en Corporación Humana. Ahora vamos a hablar de cuáles son las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Lo primero que hay que decir es que cuando Chile se compromete internacionalmente al firmar un tratado de derechos humanos o también en la constitución política, esa que queremos cambiar, surgen tres obligaciones fundamentales. Una es la de respetar, otra es la de garantizar y una tercera que es la de proteger. Respetar los derechos humanos significa que el Estado tiene que abstenerse de infringir el ejercicio de un derecho. El caso más notorio, por ejemplo, es la libertad de expresión. La idea es que haya libertad de medios, que haya libertad de voces y por lo tanto el Estado debiera mantener una actitud más bien de retaguardia y no de intervención positiva. Cuando hablamos de garantizar, estamos hablando de que el Estado tiene que tomar medidas concretas para que ese derecho se pueda ejercer y llevar a la práctica. Y más aún, que en caso de que se viole ese derecho, te tienen que garantizar el acceso a la justicia para que se investigue, se sancione y se repare esa violación de derechos humanos. La tercera obligación es la de protección. El Estado, tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y ciudadanas frente a la intervención o infracción o violación de derechos de un tercero. Para ello tendrá que contar con marcos legales, por ejemplo, que sancionen la comisión de ciertos delitos, o tendrá que contar con las herramientas que permitan, por ejemplo, atender a las mujeres víctimas de violencia a través de política pública. Eso es proteger, es hacer todo lo necesario para que eso no se produzca. Ahora, estas tres obligaciones no son necesariamente compartimentos que no se topan unas con otras, porque en realidad cuando tú respetas un derecho como Estado, la verdad es que también tienes que hacer cosas, generar condiciones para que ese derecho se respete. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de libertad de expresión, tendrá que acondicionar los mecanismos para que haya acceso, por ejemplo, a concesiones radiales, a canales de televisión, con voces plurales. La garantía de derechos, por otro lado, significa que hay un mínimo que el Estado tiene que cumplir. Primero, con ciertos mínimos básicos, que no todos están en la Constitución, como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la seguridad social. Todos esos derechos con los que hoy día tenemos problemas porque no están bien resguardados en la Constitución. Y luego el de protección, como te decía, es para evitar que un particular, una persona que no es del Estado, viole los derechos de otra persona que tampoco es funcionario del Estado. La gran pregunta es, ¿solo se violan los derechos humanos cuando hay agentes del Estado? Sí, hay excepciones, pero la regla general es que la obligación de garantizar, respetar y proteger es del Estado, quien es el que tiene las condiciones para hacerlo. Quiere decir eso que los funcionarios públicos, por ejemplo, carabineros u otros, ¿no tienen derechos humanos? Sí, claro que los tienen y deben exigirlo al Estado, pero en tanto su función es la de agente del Estado, ellos en primer lugar tienen que garantizar ese respeto a los derechos humanos. Por eso que es tan grave cuando, por ejemplo, las fuerzas policiales violan los derechos humanos, porque ante eso los ciudadanos y las ciudadanas muchas veces estamos en una situación de indefensión.